Bienvenidos a un estudio más de la palabra de Dios. Dios les bendiga y que la paz de Dios esté en cada corazón de cada creyente. Bienvenidos todos mis queridos hermanos. Cítese en el Evangelio de Juan, tome su Biblia y juntos vamos a estudiar en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 1, y unos versos más vamos a ir estudiando juntos. Y para ello vamos a estar bajo la autoridad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe? 3 cosas: las enfermedades, el rechazo y lo peor del hombre y las injusticias. Todo esto Dios lo convierte en triunfos gloriosos. Todas estas dificultades y situaciones para su causa. Gloria a Dios. Vemos esa cruz que hablan los evangelios y en este caso el Evangelio de Juan capítulo 17. Vemos una cruz, símbolo de lo peor peor en ese tiempo, y sabe, Él lo transformó en el símbolo de victoria. Él puede hacer algo con tu vida y con la mía. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora sí, nos vamos a concentrar en lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 1. Padre, la hora ha llegado, la hora de lo peor del hombre, según lo que registra la Biblia, la hora del tormento infernal. Ahora glorifica a tu Hijo para que tu Hijo pueda glorificarte a ti. La hora de su mayor agonía fue la hora de su mayor gloria. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, dice el verso 1, usted también con su Biblia: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué palabras más triunfantes? La del Maestro. Palabras de autoridad y de poder. Este Dios soberano. Decir palabras textuales de Jesús: Padre, la hora ha llegado. ¿Cuál era esa hora que Jesús habla en este texto? Padre, la hora ha llegado. Jesús, en el Calvario de la cruz, estaba pensando en ti y en mí. La noche que Jesús oró por ti y por mí, tú y yo estábamos en la mente de Jesús. En el jardín del Getsemaní, Jesús pensaba en ti, iglesia, en mí. Y hoy en el cielo Jesús piensa en ti. Cuando Jesús ministró en la tierra, pensaba en ti. Hoy sigue pensando en ti. ¿Sabe?
nosotros, tú y yo, la iglesia, dice, según lo que vamos a estudiar, tú estás en la mente de Jesús. Y por eso que este estudio tiene por título Jesús está orando por ti. En el versículo 1 del capítulo 17 del Evangelio de Juan, la hora ha llegado, la hora de la cruz, la hora para lo que Él vino. Por eso que Él le dice al Padre, dice, Padre, la hora ha llegado. Esa hora, la hora para lo que Él vino al mundo, la hora del sacrificio, la hora de la crucifixión. Esa hora que dice Jesús al Padre, la hora de la traición de Judas, la hora de la negación de Pedro, la hora del rechazo de los judíos. ¿Por qué no decir la hora de la condenación de Pilato? La hora de la eternidad, la hora había llegado, dice Jesús en este relato. La hora de la corona de espinas, la hora de la cruz, la hora del quebrantamiento, la hora de los clavos, la hora de cargar los pecados del mundo, la hora de su amor eterno expresado en la cruz. Jesús, vemos estas cosas, habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, la hora había llegado. Esa hora había llegado, esa hora de que Él vino y vino, como dice la Escritura, y pudo estar 9 meses en un cuerpo de María, una niña virgen, una doncella, experimentando 9 meses en un vientre, pero para después Él decir estas palabras, la hora ha llegado. La hora en que el hombre crucificaría al Hijo de Dios. Esa hora expresa Jesús, el Señor, el Dios de la gloria. La hora que se manifestaría lo peor del hombre. La hora de la eternidad. La hora de la victoria. La hora de lo peor del hombre, pero lo mejor de Dios. El ser creado por Dios. Dice el libro de Génesis que Dios creó al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Pero en este caso, la hora había llegado para Jesús, el Señor. Una pregunta. ¿Cómo oró Jesús en favor de su iglesia? Ahí en el Getsemaní, arrodillado, dice la Escritura, con angustia, botando hasta gotas de sangre de lo angustioso y lo peor que podía venir al Señor Jesús. La hora había llegado. Y sabe, Jesús oró por su pueblo, por sus hijos de todas las tribus y naciones.
para que su pueblo se una en amor. Su oración, que en sus hijos no existiera la condenación, no existiera la discriminación, la crítica. Jesús oró para que sus hijos haya unidad y en una fraternidad de amor para poder llevar el mensaje del Evangelio, un mensaje bíblico del Cristo bíblico. La hora había llegado y lo expresa de esta manera Jesús. Veamos el versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. En el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y si nos vamos al versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La hora de Jesús. Esa es la oración de Jesús por ti. Cuando podemos ver que Jesús tuvo que caminar, cierto, dice la Escritura, caminar mucho, con una cruz. Y sabe, en ese momento, imagínese ahí, en ese huerto del Getsemaní, él orando a los pies del Padre, diciendo que no se haga mi voluntad, más que se haga tu voluntad, oh Padre. Él en ese momento, en esa noche, Jesús oró por ti. Él no se miró lo que iba a sufrir. Él pensaba en ti y en mí. Y una pregunta, en ese minuto, en ese caminar, en ese camino, en esa hora que había llegado, ¿qué estaba en su mente? Él pensando. Él estaba pensando en ti. Volvamos al jardín del Getsemaní, como lo registra la Biblia, en el patio de Pilato, cuando iba caminando al monte Gólgota con esa cruz, tú estabas en su mente. En todo este transcurrir, en el Getsemaní, en el patio de Pilato, en el camino, caminando al monte Gólgota, con esa cruz pesada, tú estabas en tu mente, su iglesia. Y hoy sigue pensando en ti e intercede por ti, iglesia. El propósito del Calvario éramos nosotros. El apóstol Pablo registra: y me amó a mí y se dio por sí mismo. Estábamos en su mente. Porque la Biblia dice algo maravilloso en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús oró por ti. Todo ese trayecto Jesús oró por ti. ¿Sabe? Gloriosa su palabra. Maravillosa su palabra.
no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La iglesia no le queda tiempo, porque la hora también para nosotros ha llegado como iglesia. La iglesia no le queda tiempo por decir, por algunas pequeñeces, porque hay un mundo desesperado que perece. Y este mundo que perece y se cae a pedazos, tienen que conocer a Cristo. Recordemos el Getsemaní, Jesús oró por ti. Si tus tribulaciones son tan grandes, si tus enfermedades son tan grandes, recuerda, si hay algún simpatizante que puede escuchar este mensaje, recuerda que Jesús oró por ti. Jesús había llegado la hora de los clavos, había llegado la hora de la corona de espinas, había llegado la hora, había llegado la hora crucial de Jesús, la hora de entregar su espíritu. Había llegado la hora en que Pedro le negaría. Había llegado la hora en que Judas le traicionaría. Había llegado la hora en que los judíos le rechazarían. Había llegado la hora en donde la iglesia, que estaba compuesta por Pedro, por Santiago, por Juan, ¿cierto? Felipe, Andrés, Mateo, cada uno tenía una particularidad muy especial, pero aún así Jesús se fue caminando y él sabía, como dice sus palabras textuales, Padre, la hora ha llegado. Y yo ruego por ellos. Esa fue su oración, de ver a todas las tribus y naciones unidas como un solo pueblo. Un gran ejemplo en el libro de los Hechos destaca y registra donde la iglesia primera o primitiva, la iglesia se destacaba de estar todos juntos, unánimes, todos unidos pensando en una cosa, y ellos pensaban en la venida de Jesús. Estaban unidos orando y compartían todas las cosas juntos, en comunión con Dios, con Jesús, ya que Jesús, antes de ascender al Padre, dice la Biblia, una promesa gloriosa. Él prometió sus palabras textuales. Jesús dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y antes de decir esas palabras, Él había resucitado de entre los muertos, dice la Biblia. Un Dios a quien usted conoce. Yo no conozco otro Dios que el Dios de esta Biblia. Por eso Jesús en ese tiempo oró por sus discípulos, por la iglesia que Él había compartido tantos milagros, tantas parábolas, tantos prodigios y milagros. Hizo resucitar a muchos muertos, como ejemplo Lázaro y otros. Los milagros de la pesca,
los milagros, ciertos grandes milagros, portentosos. Él tranquilizaba la gran tormenta en el mar. Pero en este texto, Jesús dice, Padre, la hora ha llegado. Y hoy, para la iglesia, en un tiempo de pandemia y de enfermedad y de tanta aflicción, la hora ha llegado, como dice Apocalipsis, en el Evangelio acá, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Mira. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La hora ha llegado, como sus palabras de Jesús dicen aquí. Jesús está orando por ti. Mientras tanto, Dios te bendice.